vamos a leer el 41, del 41 en adelante, primer libro de Samuel 17, 41. Aquella historia conocida, recuerda, un jovencito llamado David enfrentándose a un paladín gigante llamado Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 41, dice la escritura: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Hoy lo va a hacer Dios, hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, y toda la iglesia Peniel sabrá, que hay Dios en este lugar, que hay Dios en Israel, que hay Dios en Honduras también, hermanos. Toda la tierra sabrá. Verso 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová. Dígale al Señor usted esta mañana, no sé qué situación ha traído, pero dígale: de Jehová es la batalla. No es mía, es de Jehová la batalla. Y dice al final: y Él os entregará en nuestras manos. Vivamos por convicciones, es el título de este mensaje. Vivamos por convicciones. Quiero aprovecharme de esta porción de la escritura. Sé que es un acontecimiento precioso, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en caricaturas, lo hemos visto de muchas maneras, o lo hemos escuchado a través de la radio también. ¿Cuántas cosas no se habla de esta historia de David y Goliat? Pero yo quiero extractar el punto o la parte que habla acerca de las convicciones. Hoy que estamos viviendo los postreros tiempos, Jesús declaró también ahí en el libro de Mateo 24, declaró que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hoy estamos muy necesitados, nosotros estamos muy necesitados de Dios. Quiero decirle algo y se lo digo con mucho amor: todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Él. Quizá unos más, otros podrán decir menos. Sin embargo, algo que nos une o que nos identifica a nosotros es que necesitamos de Dios. Estamos viviendo en tres escenarios. Quiero mencionarle que hay tres escenarios en la vida de una persona. Número uno, el escenario de una persona afligida. Hoy tenemos personas afligidas. Vivimos a nuestro alrededor con personas que están siendo atormentadas. Decíamos, aflicción significa alguien que está siendo atormentado, o tormentos, ¿verdad?, en la vida. Tenemos personas atormentadas. Hoy están frágiles. Cualquier noticia nos desestabiliza. Cualquier noticia ya nos pone a temblar. Y sé que no es fácil porque decimos, vivimos los últimos tiempos y se están dando noticias tremendas. Usted escucha a diario. Algunos ya no se dan la tarea, mejor dicen: no, ya no voy a comprar ni el periódico, ¿verdad? Porque creo que de cada 100 o de cada 80 o cada 70 noticias que salen ahí, unas 2 son buenas y las otras siguen siendo malas, lastimosamente. Usted mira la televisión también y sucede algo igual. Hay noticieros que dicen, ¿cómo se llama? Bueno, mencionan una serie de noticias y mencionan que la noticia buena, dice, la noticia buena, pero es una de cuántas. Bueno, eso está pasando comúnmente porque claro, el ser humano quiere dar buenas noticias, pero cuando empezamos a rebuscar buenas noticias nos damos cuenta que no hay muchas buenas noticias. A veces solo hay una de tantas malas que están pasando. Vivimos en el escenario entonces de las aflicciones, personas atormentadas. San Juan 16:33 declara la escritura que en el mundo tendremos aflicciones, pero hay una medicina que es la confianza.
pero confiad, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hay aflicciones, sí lo hay, pero hay una medicina que es la confianza. Vivimos en el escenario que mencionó Jesús en Mateo 6, 25 al 33. Es el escenario de las personas afanadas, la gente que vive en los afanes. El afán significa una persona que es atraída a diferentes direcciones. En resumen, alguien distraído. Hoy tenemos personas también afanadas, personas que de alguna manera están distraídas. Dios está hablando y muchos estamos distraídos. Estamos distraídos. Quizá hoy es su kairos, si lo podemos mencionar así. Quizá hoy es su kairos, pero como algunos estamos distraídos, pensando que ya hoy es 20, ¿qué fecha es hoy, hermano? 25. Pensando que hoy es 25 y dentro de 5 días, mire, hay que empezar a hacer los pagos del mes ahí. Y quizá usted está viendo en las cuentas suyas y todo está en rojo. Y mira de repente las otras cuentas del otro que dice, no, pero el otro trabaja. Y mira que también está en rojo el asunto ahí. ¿Qué hacemos ante esa situación? La gente está afanada. Pero también Jesús menciona la ansiedad. El otro escenario es de la persona que tiene ansiedad. Ansiedad quiere decir fijar el deseo sobre algo. Hay gente que está ansiosa. Dicen que esto es verdad, pero no sé, ¿verdad? ¿Se imagina que hay gente tan ansiosa, hermano, o pasan tan distraídos? Un día un personaje se dio a la tarea de que quería ver las películas del último momento ahí, las que están, como dicen, en la cartelera del cine, ¿verdad? Se dio a la tarea de eso, ¿verdad? Los estrenos, dice la hermana. Quiere ver los estrenos. Entonces, pero no tenía cómo reproducir las películas. No me crea, ¿verdad? Pero dicen que eso pasó. Vendió el televisor para comprar el reproductor. Hay gente que está ansiosa, que no sabe lo que está haciendo. Le voy a contar otra. Se menciona también de un grupo de personas que en su momento estuvieron en una sequía, vivieron una sequía y le oraban a Dios, ¿verdad? En medio de esa situación le oraban a Dios, pero no sucedía nada. Un día ellos dijeron, no, vamos a hablar con el pastor. Hablemos con el pastor y se dieron a la tarea, 4 personas de ir a hablar con el pastor porque no llovía en ese lugar. Ellos le dicen al pastor, lo andamos buscando, necesitamos que llueva. El pastor les dice, ustedes quieren que llueva así, entonces oren ahora con fe, les dijo él así. Pero hemos estado orando, no, pero háganla ahora con fe. Entonces ellos se fueron, pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y no llovía, nada de llover. Entonces, en otra plática que ellos tuvieron, se sintieron defraudados. Yo creo que el pastor nos mintió, dijo que oráramos con fe y no ha llovido. Y hemos tenido fe porque todos los días hemos estado orando para que llueva y no llueve. Entonces dijo uno de ellos, volvamos a buscar al pastor y vamos a decirle que nos mintió. Pues se fueron de nuevo a buscar al pastor y le dije, pastor, le dice, usted nos mintió, le dice. ¿Por qué? Le dice, usted nos dijo aquel día que oráramos con fe. Sí, le dice, para que lloviera y no ha llovido, le dice. Le dice el pastor y los queda viendo ahí. Enséñeme los paraguas, le dice. Y todos se quedan así como ustedes ahorita, ¿verdad? Los paraguas. Muchas personas decimos tener fe, pero no la accionamos. Si usted quiere que llueva, saque el paraguas, ¿verdad? Sencillo. Lo que el pastor les estaba diciendo, entonces, saque su paraguas. ¿Quiere lluvia? Saque el paraguas. ¿Qué está dando a entender usted con eso? ¿Qué está dando a entender usted con eso? ¿Que va a llover? Imagínese la gente, el cielo azulito y usted sale con paraguas. ¿Qué está haciendo? No, va a caer una gran tormenta, pero no se mira nada. Pero es un asunto de fe muchas veces. Hay cristianos que tienen fe, pero no la usan. Entonces, ¿de qué sirve orar con fe si no usamos la fe? Sucede lo mismo que el paraguas. Si usted quiere lluvia, lleve paraguas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Los dejé impactados, ¿verdad? 3 cosas que quiero mencionarle, hermanos. La persona que vive por convicciones. Leemos de nuevo la historia de David, así de una manera recopilada. Un muchachito, pastorcito de las ovejas. David se crió toda su vida cuidando animalitos. Era rubio, de hermoso parecer, hermanas. Era tipazo ese hombre, ¿verdad? Era un tipazo ahí. Como muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?
tiramos a rubios casi ahí. Por fe, ¿verdad? Que por fe, hermanas. El asunto aquí, hermanos, es que no sé si esto les va a gustar a ustedes. Por el hecho de estar cuidando animalitos, no crea que olía rico el muchacho tampoco. Cuidaba ovejas. Y los que han tenido oportunidad de cuidar ovejas o de estar con las ovejas saben lo feo que huelen, ¿verdad? Pero este muchachito, David, era un hombre tremendo, era un hombre valiente, ya lo hemos resaltado muchas de esas cosas. Sin embargo, algo que queremos tomar de David son tres cosas, porque él nos enseña aquí en esta porción del capítulo 17, nos enseña que una persona o un cristiano tiene que vivir por convicciones y no por las emociones. Yo quiero así entonces mencionarle la primera. Vayamos de nuevo, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 31 ahora. Vamos a atrasarnos, un poco más. Verso 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho. Él había hablado que él podía hacerse cargo de aquel gigante. Y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué era David? Un muchacho, pero Goliat era. Y le dice: tú eres un muchacho, pero él es un hombre de guerra. Tú eres un muchachito, pero él es un hombre. Mire, Saúl había perdido la perspectiva de Dios. Usted sabe que nuestro Dios es grande. ¿Quién era más grande entonces? ¿Quién era más grande? Si nos tocara identificarnos bien con Saúl, era más grande David, hermanos, que aquel gigante Goliat. Pero él tenía distorsionada su perspectiva. ¿Cuántos han andado carro aquí? Levanten su mano. Hermano, ¿cuántos han andado carro o tienen carro? Vaya, manejan. Levanten su mano, sin menas. No le vamos a pedir el carro, no se preocupe. Cuando usted va en la carretera, cuando llueve, ¿se ha fijado que se distorsiona la visión enfrente? ¿Verdad que no es igual, no es lo mismo? Entonces, de alguna manera, así le pasaba a Saúl. Él no estaba viendo bien ese panorama. En primer lugar, quiero mencionarle, nosotros debemos de vivir por convicción. ¿Por qué razón? Número uno, porque vivir por convicción es estar por encima de lo que otros dicen. La gente o los que están a su alrededor, otros van a decir: usted no lo va a lograr, esto no es posible, esto no va a suceder. Pero la persona que vive por convicción está por encima de eso, de lo que otros dicen. David entendió, respetó las palabras de Saúl, pero no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo. Mucha gente le va a decir a usted que usted no lo va a lograr, que usted no va a poderlo conseguir. Pero una persona que vive en convicción dice: pero yo sí lo voy a lograr, yo sí lo voy a hacer. Y que de aquí a tanto tiempo me van a escuchar un día en esa iglesia diciendo cómo la mano de mi Dios me ayudó para llegar a lo que yo quería. Eso es convicción. Los demás no van a creer en usted. ¿Sabe qué hizo Saúl? No creía en ese muchachito. Era un tipazo, pero era un muchacho. Goliat, un gigante, no dice si era tipazo, era un gigante, pero daba miedo ese hombre ahí, era un hombre de guerra. Y Saúl lo que nos da a entender ahí es que no creyó en David. No miró un ganador en David, miró un perdedor. A veces como padres, lo digo con todo respeto, pero miramos a nuestros hijos como perdedores. Véanlos diferentes. Claro, usted tiene que inyectarles eso a ellos también, y ellos tienen que buscar del Señor para cambiar esa perspectiva. Pero mire, este hombre no miraba un ganador en David, pero él se miraba ganador. ¿Cómo se mira usted? ¿Se mira usted un ganador? ¿Cree que Dios puede hacer algo con usted? ¿Lo puede elevar a cosas mayores de las que usted está haciendo? Puede hacerlo, hermanos, si Él tiene poder. Es un asunto de convicción. Este hombre no creía, pero la convicción de David radicaba en algo. Me gusta eso, ese algo. Que David era un hombre de experiencia, era un muchachito, pero más adelante vamos a leer el currículum de él. Era mataleones y mataosos. Solo había que agregarle algo al currículum, le faltaba matagigantes ahí.
No lo tenía en el currículum arreglado ahí todavía. Pero quiero decirle algo. Mientras usted no se pruebe, mientras usted no experimente, entonces de alguna manera usted y yo vamos a tener distorsionada la identidad que Dios nos ha dado. Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de triunfar, de ser exitoso. Así nos hizo Dios. Pero muchos no aprovechamos esa capacidad. Entonces estamos dependiendo de lo que otros dicen. En cierta ocasión que fuimos a orar por una persona, eso fue hace muchos años atrás, fuimos a orar por una persona. Entonces, cuando llegamos, ya habían ido varias personas. Cuando llegamos, le dijimos, hermana, entonces, ¿usted cree que Dios puede hacer lo que dijo que tenía que hacer sobre usted? La hermana hizo un gesto así como que, no, ¿verdad? Como que no. Entonces le preguntamos, ¿por qué usted no cree hacer? Es que mire, se lo voy a decir la verdad, aquí estuvo mi líder y yo le compartí mi situación. Yo le dije, mire, estoy enfermo de esto y esta situación, estoy enferma, dijo ella así. ¿Y sabe qué me dijo el líder? Ajá, ¿qué le dijo? Que en la familia de él como 3 o 4 se habían muerto de lo mismo, dice. Y que había orado tanto que ninguno se había curado, dice. Entonces que ella era otro caso casi similar, le dijo él. Entonces cuando dijo eso, yo le dije a la hermana, sí, pero hermana, le decíamos nosotros, pero usted cree que Dios puede hacer eso. Es que mire, es que mi líder. Entonces yo le dije, mire, olvídese del líder, le dije yo, porque aquí tenemos que entender algo nosotros. Esto es asunto de convicción. Aquí tenemos que entender algo. El Señor tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Él es el que va a decidir. Quizá el líder tiene la penúltima, le dije yo, o tiene la antepenúltima, pero falta la última, le dije yo. Y que ese es el mejor recurso que tenemos los cristianos. Que cuando el médico ya nos dio la penúltima, el penúltimo resultado, o nos dio el antepenúltimo resultado, yo lo voy a seguir tomando así. Fue la penúltima noticia que he recibido, pero me falta la última, la más importante. ¿Qué dice Dios de esta situación? Porque eso es lo que puede estar sucediendo. Ya usted me puede decir, hermano, es que mire, aquí están ya los exámenes. Aquí dice que solo son 2 meses. Que arregle rapidito ya todo lo que tengo que arreglar, porque en 2 meses. Esa es la penúltima palabra, pero falta la última, hermanos. ¿Qué tal si Dios le alarga el contrato de vida por ahí? Pero es un asunto de convicciones. Entonces David, él contaba con experiencias. Él dijo, fuese león, fuese oso, lo que fuese, yo los mataba, dijo él ahí. ¿Y sabe qué me gusta, David? Si salía corriendo el león y el oso, yo no sé, ¿verdad? Pero imagínese usted a un cipote correteando leones y osos. Se pone usted en ese panorama. Póngase usted ahora en el lugar de David. Usted correteando leones y osos por ahí. Ellos son los que tenían que salir corriendo ahí. David entendía entonces que él era una persona que estaba por encima de lo que otros dicen. Saúl dijo, tú no puedes, no eres un muchacho de experiencia. Sin embargo, Saúl se equivocó, porque David estaba por encima de lo que otros dicen. Otros le van a decir a usted, quién sabe, está difícil. O como le dijeron a la hermana, otros se han muerto igual que de la enfermedad que usted tiene. Pero usted dígale, gracias, respeto eso, pero la última decisión la va a tomar el Señor. Y yo he leído a través de este libro que existen más de 3,000 promesas para mí. Si falla la primera, está la segunda. Si falló la segunda, está la tercera. Y así sucesivamente llegue usted hasta más de 3,000 promesas. Quiere decir entonces que en este libro está escrito que Dios puede hacer algo por mí todavía. Eso es tener convicción. Los demás van a decir, los demás lo van a señalar, los demás van a decir, no. Imagínense un muchacho, un joven, un estudiante que diga, mira, le voy a compartir a sus amigos, a partir del otro año voy a ser el mejor estudiante. Se van a reír todos. No, hombre, le dice, si a puras penas pasaste el año ahí, puros 60 ahí, pelones. Se pasa todavía en las universidades con 60 o 70, creo que es ahora, ¿verdad? 70 en algunos lugares. Bueno, la cuestión es esta, que usted, si está listo para eso, va a tener que pasar por encima de lo que digan los demás. Demuéstrelo con la experiencia. Ya va a ver esta matemática 110, se metió conmigo.
Entonces usted se mete en un plano en donde está entendiendo que está por encima de lo que dicen los demás. Saúl entonces empezó a dar noticias, empezó a decirle, ¿sabe a qué iba David a ese lugar? A dejarle la burrita a los hermanos ahí. Eran como las 12 del mediodía, como ahorita casualmente, cuando ya usted siente que algo no está bien por aquí adentro. Entonces, a la hora estimada le dice el papá, mira muchacho, llévamele la burrita a tus hermanos allá. Y a eso iba. Y dejó tiradas a comida, ni se las dio a ellos, porque él estaba más interesado en lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Hermanos, la persona que se mueve por convicciones va a estar por encima de lo que digan los demás. Muchos se van a reír de usted, pero escuche, el día que se lo digo, va a haber un momento en que ellos van a tener la cara de asombro, de admiración, al saber que usted es ese licenciado, ese abogado, o ese ingeniero o esa ingeniera. Nadie lo podía creer, pero usted sí creyó en usted, y creyó en el Dios de poder y en el Dios de gloria, y ahora usted le dice, Señor, gracias, porque ahora soy lo que soy en el Señor. En segundo lugar, vivamos nosotros por convicciones, porque vivir por convicciones significa estar por encima del plano natural. Verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Pero mire, a mí me gusta algo de David, él se probó. Y la gente, los verdaderos cristianos, hay que probarse, hermanos. Nunca diga, no puedo. Los que están a su alrededor van a decir, no hermano, no podemos. Pero usted, un momentito, párese firme y diga, no, vamos a poder. Entonces David se probó. Le pusieron un casco, ya se imagina con aquel montón de fierro, ¿verdad? Yo me imagino, muchacho de 17 años ahí, se iba para atrás, ¿verdad? O se caía. Le metieron la espada ahí, se puso la espada en los vestidos, y peor era la cosa, nada mejoró. Porque cuando una persona vive por convicciones, va a estar por encima del plano natural. Todos construimos un plano natural. No quiero llevarlo a fantasías espirituales, porque no es esa mi intención. Pero el plano natural significa la realidad de la vida. Todos vivimos una realidad. Unos viven de una manera difícil, acepto eso, que hay gente que en su realidad no le está yendo bien. Hay otra gente que en su realidad le está yendo bien. A otros les está yendo regular, término medio. Pero el asunto es que ese es el plano natural. La persona que vive por convicción tiene que estar por encima del plano natural. Entonces David dijo, yo no puedo con esto. Se quitó la ropa, pero probó, por respeto al rey, se probó. Lo mío es, dijo David, estas piedras, la honda que era buena con la honda, su saco pastoril y lo que no le fallaba, ¿verdad? Su palo para corregir las ovejitas ahí, su vara y su cayado. Hermanos, cuando una persona está por encima del plano natural, todo es posible para esa persona. San Marcos 9:23 dice, hablando de una situación, de una liberación de una persona enferma, Jesús dijo, al que cree, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. El que está por encima del plano natural, todo le es posible. Yo pregunto a esta congregación, ¿ha sanado Dios cánceres? Yo se lo dije hace tiempo atrás. Y los científicos todavía están mezclando, ¿verdad? El ácido ribonucleico, el otro, el dióxido de carbono, y están mezclando de todo y no le hallan todavía. Pero tenemos al Dios que hace años viene haciendo maravillas, hermanos. Tenemos a ese Dios. Claro, respetamos la ciencia, ¿verdad? Respetamos la ciencia. Hermanos, estar por encima del plano natural. Segundo libro de Reyes 6, 8 al 23, voy a resumir, solo usted quiere tener esa referencia. Sucede un caso de Eliseo y su siervo también. Aconteció que en esa porción de la escritura, el rey de Siria tenía planes diabólicos contra el pueblo de Israel. Cuando este hombre decidió atacar a Israel, Dios le revelaba todo a Eliseo, todo se lo revelaba. Y entonces Eliseo le mandaba a decir al rey que no se moviera porque los sirios iban para ese lugar. El rey de Siria, preocupado, manda a llamar a su gente de confianza y dice, ¿quién de ustedes
está con los judíos aquí, alguien me está traicionando, dijo Elí. Y hubo un hombre de los que estaban ahí, le dijo, no, rey, aquí ninguno te traiciona. Es que un tal hombre llamado Eliseo, Dios le revela todo a él. Y cada movimiento que nosotros hacemos, cuando ya nosotros vamos, él ya sabe lo que va a suceder. Hasta la cámara más secreta sabía, Dios le revelaba a Eliseo. Pero es un día, ese hombre es el tal Eliseo, mandó un ejército solo para tomarse de ese hombre. ¿Sabe lo que hizo Eliseo, hermano? Ese hombre tranquilo, le decía a las personas en el devocional en la mañana, yo me lo imaginaba a él en una de esas mecedoras, de esas sillas, ¿se ha fijado? Hacía mecedora, tranquilo, ¿verdad? Viendo aquel montón de ejércitos que lo estaban sitiando ahí, pero él tranquilo. Pero había alguien que estaba desesperado, su siervo. Le dice, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le dice. Entonces Eliseo le dice, tranquilo, le dice, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo Eliseo. Yo creo que en ese momento el siervo haber dicho, está colapsando ya Eliseo, ¿verdad? Algo no está bien en este asunto, porque solo eran dos contra un gran ejército. Eliseo, cuando mira a su siervo desesperado, le dice, hace una oración de fe a Dios, le dice, ábrele los ojos a este muchacho. Y cuando abrió sus ojos, él le vuelve a preguntar, ¿qué ves ahora? Le dice, veo, le dice, gente de a caballo aquí y carros de fuego que están alrededor de nosotros. ¿No ve que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Usted tendrá esa convicción que son más los que están a nuestro favor que los que están contra nosotros. Son más. ¿Cuántos ángeles se ha traído usted para esta iglesia desde que sale de su casa? Ahí estaban esperando ahí a que salga usted ahí. Yo le decía en los hermanos en el devocional en la mañana, Leo, ¿se ha puesto a meditar usted? Un día haga esta oración, Señor, abre mis ojos. Quiero saber cuántos ángeles van conmigo cada vez que salgo de mi casa. Cuando Dios le conteste y le abra sus ojos, se va a dar cuenta, hermanos, que usted se lleva muchos ángeles solo para usted. Solo para usted. Qué lujo el que tenemos nosotros, hermano. Dígale al que tiene la par, es de lujo usted, dígale. Como dicen los chavos, está de lujo usted, dígale. Bien, voy terminando. Saúl entonces pensó, en el plano natural, Saúl pensó que las herramientas que él tenía le iban a funcionar a David. Yo quiero decirle algo a usted esta mañana. Lo que su hermano tiene a la par, eso es de él. Ese es de él. Lo suyo es lo suyo. Lo mío es lo mío. No quiere decir que porque yo oro tanto, haga lo mismo usted y le va a funcionar igual. No, no, usted tiene lo suyo ya. Es algo que Dios le ha dado, es naturaleza suya. Pero la cuestión es que Saúl pensó que con lo mío a este le iba a ir bien. No, David dijo, rey, con todo respeto, pero yo tengo lo mío. Y lo mío es esta onda, este palo y este saquito pastoril que ando por acá, donde guardo las piedritas. Entonces, hermano, leamos el verso 38 y 39 una vez más. Saúl vistió a David con su ropa, puso sobre su cabeza ese casco. Verso 39 dice él, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar, pero dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca, dice, entonces lo que nunca practicó, dijo él, no me funciona. A mí me funcionan otras cosas. Hermanos, en el libro de Romanos 4, 13 al 25 tenemos otra historia similar. Abraham, hombre de Dios también. Veamos, solo quiero que leamos un pasaje de ahí, Romanos capítulo 4. Quiero decirle que el libro de Romanos se le ha declarado el libro de la fe. ¿Quiere usted tener fe y realmente creer? Lea Romanos. Dice el verso 19, 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba. ¿Cómo estaba ya? Estaba pulverizado ese hombre. Para otros estaba pulverizado, pero Abraham no se consideró así. El hombre se creyó todavía. Como alguien dijo por ahí, todavía las puedo yo todavía. 100 años. Era de casi, dice, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero el verso 21 es lo exquisito, lo suculento de este pasaje, como dice en el clímax. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios, hermanos, una persona de convicción tiene que estar plenamente convencido que lo que Él prometió, Él es poderoso para cumplirlo.
Usted tiene que tener esa convicción. Por eso, hermano, estos hombres eran de convicción. Saúl puede haber dicho lo que dijo, pero no le creyó, no aceptó esa realidad. Más adelante vemos entonces que hay un plano natural que le dice: ponte estas ropas y te funciona. Tampoco creyó a eso. Me gusta lo que Abraham hizo entonces. Mejor me convenzo a mí mismo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Hay buenas noticias para usted entonces. Si hay necesidad, hay buenas noticias para usted entonces. Y por último, vivamos por convicciones, porque vivir por convicciones es estar por encima de las adversidades. Verso 41, lo leíamos al inicio: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. No, que muy machito el Goliat. ¿Y por qué llevaba escudero? Fíjense que yo estaba analizando un poco esta situación, porque siendo él un hombre de 3 metros contra un rubio, un tipazo ahí, que es para Goliat, creo que lo único bueno era el tipazo que era, pero para él no significaría una amenaza matarlo. Pero me pregunto, ¿por qué llevaba escudero este hombre? No que tan machote el tal Goliat. Mire, David era un hombre muy inteligente. Yo quiero que activemos esa inteligencia nosotros también. Él era un hombre muy inteligente. Desde el momento que se le presenta con un escudero, ¿qué puede usted reflexionar de eso? ¿Ah? Ok, las palabras siguientes: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, dice. Pero el verso 43: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44: dijo luego el filisteo a David. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Ven a mí, le dice. Ahora, ¿qué sería lo lógico? Porque no él va hacia él mejor. Porque no es el gigantón agarrando al pequeñito. En la escuela, yo creo que le he compartido eso a usted, ¿verdad? Fue hace poco eso, cuando yo estuve en la escuela. Pero en la escuela teníamos un dicho ahí, ¿verdad? Nosotros, y un dicho ahí, y aún en el colegio todavía, y es que el que pega primero gana, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo, recibí clases de karate, de boxeo y toda la cuestión, y yo me hice de ese eslogan, y muchos nos hicimos de ese eslogan. Es cierto. Usted ve que cuando alguien peleaba se empezaban a empujar, ¿se acuerda? No sé si usted pasó por eso, pero yo no, hermano. Yo en vez de empujar, yo me iba de un solo a la cara, ¿verdad? Para no perder tiempo. Y yo decía, es cierto, el que pega primero gana, ¿verdad? Ya en el suelo el cliente es otra cosa. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que si Goliat era tan hombre entonces, o tan macho, ¿por qué le dice ven a mí? ¿Por qué no le dice yo voy a ir a ti? Tenía un escudero adelante. David era bien inteligente, hermanos. Él era un hombre astuto. Pues él le responde. Mire lo que le responde después. Verso 43, 44, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí. ¿Era cierto eso lo que dijo? ¿Tú vienes a mí? ¿Verdad que no era cierto? Pero es una manera irónica de hablar. Porque él estaba diciendo ven a mí, le dice Goliat. Pero él le dice tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo quiero decirte que yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y por si eso no era suficiente, le dice en el verso 46, Jehová le dice te entregará hoy en mi mano. ¿Cuándo va a ser el suceso? ¿Cuándo es? Es hoy. La gente de convicción espera algo para hoy, no para mañana. La gente de convicción dice hoy es el día. Hoy es el día. Entonces él le dice hoy te entregaré en mi mano y yo te venceré. Ahora le hace como dice en el cuadro siguiente, te voy a cortar la cabeza, le dice. Qué tremendo este David, ¿verdad? ¿Sabe por qué hizo eso David, hermano? Yo estaba investigando por qué dice esas palabras. Bueno, una, tenía una identidad grande del Dios vivo, pero dos, él fue muy inteligente. Goliat tiene miedo, me tiene miedo. Entonces desde el momento que ese pequeñín percibe que tiene miedo, era la mejor oportunidad para meterle más miedo todavía. Y le dice hoy te corto la cabeza. Y más adelante dice el pasaje, te voy a vencer, te cortaré y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solo a él, a los filisteos.
Y toda tierra sabrá. Eso es lo que me gusta a mí, hermano. La gente de convicción sabe por qué está peleando. ¿Sabe por qué peleamos nosotros? Porque toda la tierra tiene que saber que hay Dios que existe en este lugar. Esa debe ser su misión. Si usted está pasando una situación, enfermedad, como se llame, dígale: hoy vas a ver el médico, o hoy vas a ver la ciencia, hoy se van a dar cuenta mis familiares que hay Dios en esta casa. Con eso usted le está diciendo a la enfermedad que se aliste, que empiece a verse como Goliat, temblando ahí, o que busque su escudero, la enfermedad, pero que usted va, le va a usted al Señor, hermanos. Usted confía en Él. Entonces estamos por encima de las adversidades. Eso es una persona de convicción. Cerramos esta porción entonces diciendo el verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David fue más rápido, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó la piedra, tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Pero la piedra, ¿cómo quedó la piedra? Se la dejó ensartada, hermano, clavada en la frente. Se imagina ese cipote, la fuerza que tenía. ¿Cuál gimnasio? Vamos al gym, dicen ahora los chavos ahí. No, hermano, cuidando ovejas. Cuidando ovejas se hizo fuerte ese hombre. Para que le haya dejado incrustada esa piedra es que ese hombre era potente con la onda. Hermanos, la persona de convicción está por encima de las adversidades. La escritura menciona al final y dice el verso 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David, dice, espada en su mano. Pero ¿sabe lo que me llama la atención en el verso 52? Que ahí sí salieron corriendo todos los israelitas detrás de los filisteos. Antes de eso ni querían salir de la trincherita ahí, ¿verdad? Porque muchos hermanos que no tienen convicciones todo el tiempo van a estar retrocediendo. La gente que no tiene convicción todo el tiempo va a estar en la cuevita ahí. Y ya pasó, hermano, lo malo aquí. No, todavía no. Va a seguir escondido usted ahí. La gente de convicción sale de su cueva y tiene que enfrentarse al plano natural, pero sabe que está por encima de eso. Y lo último, decíamos ahí, está por encima de las adversidades. Hermanos, usted tiene que ser persona de convicción, yo igual, pero Dios está haciendo un llamado. ¿Sabe por qué está haciendo un llamado? Porque hay personajes que están haciendo lo de Goliat, están pidiendo un hombre. ¿Sabe qué dijo David? Goliat dijo: deme un hombre, quiero un hombre aquí. Digo yo, si Goliat se hubiera parado aquí frente a ustedes y pide un hombre, una mujer de Dios, un hombre de Dios, ¿habrá alguno por acá? Voy a volver a repetir, ¿verdad? Creo que no me escucharon. Es que a veces se me sale un poco el francés ahí, ¿verdad? Si Goliat se para aquí enfrente y pide un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿habrá alguno por aquí? Tiene que encontrar, tiene que haber, hermano. ¿Sabe qué me gusta de Dios, hermano? Que siempre hay uno, dentro de muchos, pero hay uno. ¿Y de dónde lo saca? Lo fue a sacar de la manada de ovejas. De ahí vino a traer el hombre que el tal Goliat estaba pidiendo. De ahí salió el hombre. Y de aquí van a salir muchos, yo lo sé. Sé que hay hombres y mujeres de Dios aquí en este lugar. Dice Romanos 8:28 al 39: pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Nada de lo que usted está pasando está fuera de la gracia o de la voluntad de Dios. Tranquilo. Llega el momento, llega la ayuda de Dios, llega el recurso divino, pero recuerde esto: usted tiene que estar por encima de esa situación. De lo contrario, la adversidad, una de dos: o la adversidad lo pone de rodillas, o usted pone de rodillas a la adversidad. Tiene dos vías usted. Yo prefiero la que David escogió. El Dios de los escuadrones está conmigo, está de mi lado. Y si eso es así, creo que la historia, mi final, va a ser un final feliz. Tiene que ser una historia buena. Póngase de pie esta mañana, por favor.